Vamos a buscar en el libro de Daniel 9, Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo y dice así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hoy vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, llamadas así, porque al profeta Daniel fue que se le reveló este proceso de tiempo que Dios le dijo y lo dejó escrito ahí para nosotros. Daniel era un joven hebreo, un joven judío, los que han estudiado el libro de Daniel, un joven judío, como estos muchachos jóvenes que están aquí. Qué bonito es enseñarle a nuestros jóvenes. Daniel fue instruido en la ley de Jehová. Y le tocó vivir en un tiempo de apostasía a temprana edad. Un tiempo de la rebelión judía, porque pues así ha sido el ciclo de la humanidad. En realidad nos cuesta ser obedientes a Dios, nos cuesta servirle a Dios de corazón, ser obediente a sus mandamientos. Esa palabra de obediencia es bien crítica, hermano. Nosotros resistimos por naturaleza obedecer. Los hijos resisten a los padres obedecer. Es algo bien difícil, ¿verdad? Una persona obediente es difícil de verdad encontrarla, pero es posible. Entonces Daniel le tocó vivir esos tiempos difíciles de apostasía y rebeldía del pueblo judío. Y a consecuencia de eso, Dios permitió que se levantara el imperio babilónico con el famoso Nabucodonosor. Ahora le quiero explicar que eso sucedió, y tome nota, porque le quiero explicar que eso sucedió en el año 600. La matemática aquí va a estar un poco más o menos ahí, no tenemos una exactitud, pero bien cerca, ¿okay? En cuanto a números. Pero más o menos de acuerdo a la historia secular y la bíblica, más o menos por ahí, por el 605. 605 antes de Cristo. El tiempo de antes de Cristo se cuenta en cuenta regresiva, se va restando. O sea que vamos del año 0, ¿verdad?, de Cristo, viene restando 604, 603, 500 y así, restando. Del 0 para acá se va sumando, estamos hoy a 2000 y algo, 2020, ¿no? Más o menos un cálculo así. Entonces, quiero decirle que en ese tiempo se levantó Nabucodonosor y comenzó la invasión y el cautiverio babilónico debido a la rebelión judía. Y Jeremías se los había profetizado. Jeremías se lo había profetizado. Entonces empezó a llevarse cautivos y en esos cautivos se fue Daniel siendo un jovencito y terminó siendo cautivo allá en Babilonia. Jeremías había profetizado y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se iba a llevar? Pero antes de explicarle eso, quiero decirle que luego en el año 587, en cuenta regresiva otra vez, en el año 587 más o menos, hay una matemática, 18 años por ahí así, ¿verdad? Es cuando aquí, antes de Cristo, acuerda que estamos en cuenta regresiva, restándole, acercándonos al tiempo de Cristo. En este año es cuando Nabucodonosor destruye el templo, destruye Jerusalén por completo. O sea, primero empezó la invasión y luego no se contentó, porque a veces Dios permite que pasen tragedias, hermano, para que la gente aprenda. Hasta ahorita todavía no hemos aprendido la pandemia,
Quizá oramos y Dios la pudiera quitar, pero no hemos todavía aprendido que estamos viviendo tiempos críticos, tiempos de prevención. Muchos no quieren entender, y eso viene de la rebeldía y la desobediencia. Como no nos ha tocado aquí, no queremos nosotros creer. Entonces a veces Dios permite y deja ciertas cosas por el bienestar de muchos, y a veces tenemos que llorar, tenemos que sufrir la pérdida de un familiar, la pérdida de alguien, para que nos duela, porque si no nos duele no aprendemos. ¿Cuántos de nosotros algunas veces, vamos a decir, hay un objeto ahí y le pegas así sencillamente y no te duele mucho, no lo quitas? Pero pégale con el dedo chiquito del pie y te va a doler hasta el alma, la profundidad de tus sentimientos, y yo te aseguro que inmediatamente lo vas a quitar, porque te dolió. Entonces aquí Dios dijo, tengo que darle duro a este pueblo, permitir que de verdad sea azotado este pueblo, porque ahora les quita aquí en el 587, le prende fuego a la ciudad, destruye completamente, y el templo también se los quita por completo, queda en ruinas ese templo. Entonces eso fue una cosa bien durísima para el pueblo de Israel. Como les digo, Jeremías ya se los había advertido, pero no quisieron escuchar al profeta. Y ahorita vamos a leer de la manera que el profeta Jeremías se lo estaba advirtiendo. Entonces, en ese año fue cuando pasó eso. Cuando Daniel recibe esta revelación que leímos del 1 al 3 del capítulo 9, dice que se encuentra en el primer año de Darío. Tome nota, ¿verdad? Primer año de Darío, primer rey, es el primer rey medo-persa sobre el territorio de los caldeos. Esto sería más o menos en el año 538 antes de Cristo. Seguimos en cuenta regresiva. Acuérdense que esta matemática puede tener más o menos, dice, un año a dos, por ahí así, esta matemática, pero bueno, ha pasado tanto el tiempo que tener una exactitud, pero estamos bien cerca. O sea, el margen de error en la matemática es bien mínima. Entonces, aquí está Daniel, antes de Cristo, 538 años, está Daniel aquí, lo voy a circular. ¿Por qué? Porque este es el momento que Daniel dice que él decide ver en los libros qué está pasando, porque en este momento vienen los babilonios y son vencidos por los medos persas. Y es de ahí donde viene el rey Darío, Ciro, porque vinieron en diferentes facetas ahí. Artajerjes, que es mencionado, y lo vamos a hablar un poquito. Entonces aquí han pasado, hermano, 68 años desde acá, 68, por ahí así, ¿verdad? 68 años. Okay. Y Daniel, aquí en este momento que el rey Darío, los persas han tomado control, se va a los libros a chequear, porque es ahí donde nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor, a chequear qué es lo que está pasando. Que Dios nunca se olvida, Ahora, si le digo aquí que 68 años, hermano, ¿verdad? Lleva a Daniel desde que se lo llevaron cautivo. 68 años lleva el pueblo de Israel que lo llevaron cautivo a Babilonia por su rebeldía. Entonces, nosotros hoy estamos desesperados porque queremos tener la normalidad, y apenas no llevamos ni 6 meses y ya estamos desesperados. Y algunos por ahí quizás tienden a enfriarse. Como que ya, como no me estoy congregando, pues como que me pongo flojo, qué flojo, ni que nada. Tú tienes que buscar de Dios, la responsabilidad tuya es buscar de Dios. En tu casa, tener esa sed, esa ansiedad. Nadie puede entrar en esa intimidad tuya con Dios. Y prueba de eso es que Daniel y los jóvenes hebreos que hemos hablado, y muchos de ellos que estuvieron cautivos, hermano, 68 años. Y conservaban la esperanza. Se destruyó el templo, no había templo, hermano. No había nada. Ellos estaban fuera de un país lejos. No podían adorar a Dios. Y tenían que a veces sujetarse al paganismo de los babilonios y todo eso. Pero bueno, él decide todavía, voy a chequear los libros. Entonces, ¿qué libro está hablando aquí el profeta Daniel que chequeó? ¿Qué libro? Jeremías 29. Esa cita si no se la di al principio. Jeremías 29, del 8 al 11. Esto fue en el año 68, como les mencionaba ahí, que Daniel dice,
decidí chequear los libros. ¿Qué libro chequeó? Pues nada más y nada menos que a un profeta anterior a él, al profeta Jeremías. Entonces dice ahí, Jeremías 29, del 8 al 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas. O sea que profetas abundaban como el arroz, dijo Marino. ¿No le parece que es tiempos parecidos hoy en día, que abundan profetas por todos lados? Y como le decía el mensaje el viernes, están calladitos. Nadie quiere predecir lo de la pandemia. Yo creo que vergüenza debería dar, y esos que tienen títulos de profetas en Facebook, profeta tal, profeta, mejor quítate ese título porque no te queda. Ya Dios te despojó de esa mentira que eres profeta. De esos que predicen el futuro, me refiero, porque todos somos profetas, los portavoces de la palabra del Señor. Somos profetas, pero no para andarle adivinando el futuro a nadie, ni hablándole palabras dulces a nadie, sino para decirle que los tiempos, es tiempo nosotros de afirmarnos más con Dios, de buscar de su presencia, que Dios no está jugando. Pero no podemos escuchar la falsedad de los profetas que siempre nos dicen lo que nuestro oído quiere escuchar. La prosperidad que Dios te va a dar. Por ahí salió uno que famoso y dice, tú tienes que pactar con Dios y tienes que hacerlo por medio de tu dinero para mostrarle a Dios la seriedad. Mire qué payaso ese, ¿verdad? Y así que envíame una ofrenda, porque yo puedo ver que aquí en la televisión estoy viendo una persona que está enferma de esto. Hermano, es payasada, ¿verdad? Y mucha gente le cree y le manda dinero a eso, hermano. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros conseguir dinero para las misiones, conseguir dinero para este templo, conseguir dinero para lo otro? Pero a esos lobos rapaces la gente le da como nada. Y no piden poquito, piden de 1000 para arriba. Entonces, hay falsos profetas, siempre los han habido, que le hablan palabras dulces a las personas. Dice, los profetas vuestros que están entre vosotros, dice, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente los profetizan ellos en mi nombre, dice Jehová. No los envié, ha dicho, porque así dijo Jehová. Ahora esto es lo que dijo Jehová. Estoy diciéndole Jeremías al pueblo. Y esto es lo que Daniel estaba leyendo. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, no es mi intención meterte en guerras, meterte en situaciones difíciles. Yo sé los pensamientos que tengo, pero tengo un proceso por el cual hacerte pasar. Y van a ser 70 años. Entonces, quiere decir que para llegar al año 70, Daniel rápido se da cuenta que este asunto donde los persas tumbaron a Nabucodonosor y su imperio, dice, si hago mi matemática, como le digo, no, por ahí los que cuentan, no, a veces podemos estar un año por ahí, máquina de error. Pero usando números redondeados de ese tiempo, estamos llegando a los 70 años, dice Daniel. Entonces, imagínense la emoción de Daniel. Dios tarda, quiere paciencia para esperar en las promesas de Dios. No nos podemos impacientar, tenemos que seguirle creyendo a Dios. Y Daniel, a estas alturas, 68 años después, decide chequear en las escrituras al profeta, pero profetas verdaderos, hermano. No podemos estar buscando en otros escritos de otros apostologos, ¿verdad? La palabra de Dios es mejor. No podemos nosotros estar esperanzados. Aquí no tenemos que traer un evangelista para que haya avivamiento, hermano. Es bonito, a mí me encantan las campañas. Ay, pero hoy no hay campaña. Pero hoy, mírelo, si aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay fuego de Dios. Usted provoca el fuego de Dios desde su casa. Entonces, Daniel mantuvo el fuego del Espíritu Santo cautivo, hermano, en lugares donde no podía congregarse, de jovencito, hermano, como hoy los jóvenes. Yo sé que, me imagino, pues, quiero pensar, que extrañan tocar la guitarra, extrañan eso. Está bien que te duela. Está bien que pases ese proceso, porque Dios te quiere enseñar que no es solamente pararnos al frente a tocar un instrumento, sino también rendirle gloria a Dios
desde un banco sentado. Es la realidad. Y yo así, me encanta la alabanza, me encanta ver a los jóvenes cantar, pero esto no es un juego. No es simplemente tirarnos ahí arriba a tocar y qué bonito y ya, no, también hay momentos que tienen que sentar en un banco y escuchar y aprender. Entonces, ¿qué pasa? Que se da cuenta que está llegando a ese momento crucial que Dios había hablado a través del profeta Jeremías. Cuando pasen esos 70 años yo los voy a visitar. También quiero decirle en dónde se encuentra Daniel. Es en la actual día hoy, Irán y Irak. Irak es la antigua Babilonia. Yo estuve ahí, pude ver el río Tigris, el Éufrates, crucé donde los ríos se juntan, pasar por Bagdad, Irak. Todavía está el área que se llama Babilonia, bien curioso eso. Ruinas tremendas, ¿verdad? Y si usted va a la historia de estos dos países, Irán, que es el persa, y Irak, que es la antigua Babilonia, siempre han estado en guerras. Siempre. Y bajo Saddam Hussein le voló cabeza a muchos iraníes, descendientes de los persas. Y los iraníes agarran un iraquí, también le vuelan cabeza, ya no hay misericordia de nada. Entonces esos dos países están hacia la par, unidos, miren como mis manos, así están. Irán a un lado, Irak al otro. Irán la antigua Persia, Irak la antigua Babilonia. Y todavía no se quieren, ¿verdad? Eso es otra historia detrás de ellos y su mentalidad islamita, ¿no? Radical. Hasta el día de hoy siguen en guerra. No se llevan entre sí. Entonces Daniel está en el área de Irak, la antigua Babilonia. Ahí está. Pero los iraníes, que son los antiguos persas, habían invadido a la antigua Babilonia y tomado control. Y Dios también lo había predicho que se iba a levantar un rey persa y iba a invadir, iba a tomar control de la antigua Babilonia. Y ahí está el momento, 68 años después de la invasión babilonia, toman control los medos persas le llaman. Y ahora es que Daniel dice, ¿qué está pasando acá? Él comienza a hacer las cuentas de ese tiempo. Y es aquí donde, en ese momento, donde si nos vamos a Daniel 9:24, es donde viene la revelación de Dios al profeta Daniel de que lo que viene hacia el futuro, las famosas 70 semanas de Daniel. Daniel 9:24, si usted va a Daniel 9:24. O sea, empezamos Daniel 9 del 1 al 3, donde Daniel se da cuenta de que están por cumplirse los 70 años de cautiverio y que Dios los iba a visitar. Pero a la misma vez, Dios le dice a Daniel algo más. Hay algo que va a pasar, Daniel, y que te lo voy a revelar a ti. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24, como dije. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Le da esa profecía, esa revelación de 70 semanas que están ya puestas para que algo suceda, ¿verdad? Obviamente le da un resumen de todo lo que Dios va a hacer de la primera semana a la 70 semana. Un periodo de tiempo que Dios va a hacer algo ahí. Y hay muchos procesos que van a pasar. Le dice, para ungir al santo de los santos. Entonces, 70 semanas, ahí le habla de semanas, ¿ok? Búsqueme Ezequiel 4:6, alguien por ahí, Ezequiel 4:6. 70 semanas le dice, tienen que pasar. Va a haber un comienzo aquí y vamos a ver cuándo va a comenzar esto. Para el ungimiento del santo de los santos. Ahora, ¿a quién se está refiriendo aquí? Cuando dice al santo de los santos, a Jesús. Amén.
está hablando que van a pasar, pero no solo al ungimiento, ¿ok? Habla de ¿qué? Desolación. Desolación. Habla fin al pecado. ¿Qué más habla? Ahí. Cuando usted leyó el 24, habla de desolación, habla de fin del pecado. Pero entre eso va a haber un ungimiento del Santo de los Santos. Entonces ahora, un ungimiento del Santo de los Santos, dice ahí. Habla de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. ¿Qué es eso de expiar la iniquidad? Es expiación, es un sacrificio que se ofrece para poder sanar, para poder borrar pecado, ¿verdad? Para traer la justicia perdurable, habla de una justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ahora, si vemos ahí 70 semanas, como le dije, son 490 días, ¿verdad? 70 semanas son 490, pero en días. ¿Ok? Si lo convertimos a días. Ahora, después de que todo el tiempo ha pasado, nos hemos dado cuenta que eso no iba a suceder en 490 días. Porque sería nada más un poco más de un año, ¿verdad? Entonces, aquí Dios se está refiriendo, porque Dios a veces habla simbólicamente, y a veces pues un día lo designa por un año, y a veces hasta porque un día para Dios son 1000 años, ¿verdad? Y sabemos que en este caso no aplica lo de 1000 años, porque imagínense, 490 mil. No, entonces queremos pensar que son cada día equivale a un año, ¿ok? Cada día. Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, dice. Día por año, dice. Día por año te lo he dado. O sea, esta es otra situación que está pasando con Ezequiel, pero me enfoco en esa última frase ahí, día por año. O sea, cada día aquí representa un año. Entonces vemos que después de que nosotros que estamos viendo a través de la historia años atrás, podemos ver que en realidad Dios se refería aquí a años, no días. Entonces ahí es donde usted tiene que hacer la matemática bien, donde son estos 490 días, en realidad son años, ¿ok? Estamos 490 años cuando Dios le da la revelación a Daniel. Ahora, en Daniel 9:25, ahora la pregunta sería aquí: ¿cuándo comienzan estas 70 semanas o estos 490 años? ¿Cuándo comienza el reloj de esa revelación? Esa sería la pregunta, ¿verdad que sí? Porque no podía comenzar ahí cuando se la está dando. Él está dando una revelación que va a comenzar, pero ahí Dios es claro. Le dice en el 9:25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, hay una orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas. ¿Ok? Desde la salida habrá una orden para reparar, reconstruir Jerusalén. Le dice, ahí habrán 7 semanas. Interesante, ¿verdad? 7 semanas, básicamente son 49 días, pero ahora ya lo vamos a convertir en años, ¿ok? Son 49 años, ¿verdad que sí? ¿Ok? Y le dice, habrá 7 semanas, y luego le dice, y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces lo divide en 2 fases aquí: 7 semanas y 62 semanas.
que esas 62 semanas vendrían a ser, multiplica 62 por 7, 434 años. Ahora adelantémonos un poco y yo quiero que sumes esas dos. 483. Tome nota, ¿va? Esas dos facetas igualan a 483 años. Para que llegue el ungimiento del Santo de los Santos. Se lo da quebrado en dos. Ahora, ¿por qué se lo da quebrado en dos, verdad? Porque le dice, primero va a salir una orden. ¿Cuándo va a comenzar este conteo? Es cuando salga esa orden. Y esto sucedió, hermano, esa orden de restaurar el templo de Dios. Definitivamente aquí se cumplieron los 70 años y bajo el rey Ciro, el rey Artajerjes, sucede, ¿verdad?, que inmediatamente le permite al pueblo de Israel comenzar a retornar a Jerusalén. Le permite. Y esto sucedió en tiempos de Esdras y Nehemías bajo Artajerjes. Esto comenzó, o sea que ese reloj de inicio de esas 70 semanas comenzó aquí en el año 457 según los historiadores antes de Cristo. Ahí comenzó el reloj, sustrayendo para llegar al año 0 de Cristo. Ahí comenzaron las 70 semanas. Ahora note que no iguala a 483. Y 483 no iguala a 490. Y ahí vamos a ir un poquito, ¿verdad? Para ver cómo completamos para llegar a los 490 años. O sea, aquí faltaría 7 días, 7 años. ¿Sí me está entendiendo? Faltaría la semana 70, ¿ok? Y ahí todavía no hay un consenso general si falta la semana completa, que es la de la gran tribulación, que es esa semana 70, o falta la mitad de la semana, porque aquí hay unas cositas bien interesantes que lo vamos a ver. Entonces, 457 años fue cuando Artajerjes le da esa orden que le había dicho. Va a haber una orden que se va a dar, y esa orden va a tardar 7 semanas, que son los 49 años, donde le había dicho, se va a construir el templo bajo tiempos de angustia. Si vamos al libro de Esdras de 7, del 12 al 13, dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz, le dice. Por mí es dada la orden, le dice ahí. ¿Qué le había dicho Dios a Daniel? Va a haber una orden cuando comiencen este tiempo que quiero que tú comiences a poner atención y a contar. Va a ser dada una orden donde se va a restaurar Jerusalén, se va a reconstruir todo el templo. Y cuando se dé esta orden, tú pon atención, porque ahí es donde comienza el conteo de las 70 semanas. Y por esas 7 semanas, que son 49 años iniciales, se va a dar todo este proceso. Y se va a construir la plaza, el muro, todo esto, le dice, bajo tiempos de angustia. Entonces le dice, por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. O sea, se dio la orden, vayan y construyan. Qué interesante eso, ¿verdad? Y eso sucedió en este año, 457 antes de Cristo, para llegar al año 0. Y los que han estudiado Esdras y Nehemías se acuerdan que fueron o no fueron tiempos de angustia para construir Jerusalén. Se levantó Tobías y Sanballat, se hubo oposición, dice que les hicieron cesar con violencia la construcción del templo. Atrás vino Nehemías. Entonces todo ese proceso tomó ese tiempo de las primeras 7 semanas, 2 facetas, la primera faceta, y sí, por fin fue construido bajo tiempos de angustia. Entonces, después siguió el conteo hacia el año 0 de las otras 62 semanas que restaban. Y con todo y eso apenas llegamos a 457 años. Ahora, note eso. Después de estos 49 años comienza el conteo de las otras 62 semanas para la venida del Mesías y su
ungimiento y luego su martirio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que si usted va a Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16 al 17. Alguien que me lo busque rapidito. Mateo 3, 16 al 17. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí? Jesús, después de fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, Mateo 3, 16 al 17 habla del ungimiento de Jesús, que hubo una voz del cielo y dijo: este es mi ungido, básicamente. Eso fue lo que dijo. Lo curioso es que ahí en Mateo sucede el ungimiento del Santo de los Santos. El ungimiento. Por eso digo que cuando Dios le profetizó a Daniel y le dio esta revelación, le dijo: en el proceso de este conteo, encaminándonos a las 7 semanas, va a surgir esto. Va a surgir desolación, va a surgir esto, pero también va a pasar primero por el inicio del ungimiento del Santo de los Santos. Ahora, este ungimiento sucedió más o menos entre el año 26 y 27, lo que usted leyó en Mateo, que es el ungimiento de Jesús después del año 0. Entonces, ahora súmeme más o menos ahí, como digo, podemos estar margen de error 1 o 2 años. Bueno, súmele 26 años ahí, más o menos. ¿Verdad? Pudieron ser 26 años, 26 y medio, qué sé yo. ¿Cuántos años le da ahí? 483 años. ¿Sí me está entendiendo? ¿O está confuso? ¿Sí me está entendiendo? O sea que se estima que estos 483 años igualan a 69 semanas, 69, no 70. Y Dios le dijo que son 70 semanas para cumplir todos los propósitos que Dios tiene. Entonces, en el ungimiento de Cristo llegamos a la plenitud para mí. Escuche bien, porque hay otros que piensan diferente. A la plenitud de las 69 semanas. Y si las 69 semanas se cumplieron ahí apenas era el inicio de Jesucristo, del ministerio de Jesús. Ahora, el 26, Daniel 9:26, mire lo que dice. Y después de estas 62 semanas, o sea que ahora, ¿se acuerda? ¿verdad? Dejamos las primeras 7 atrás, ahora estamos en el conteo de las 62 para llegar a las 69. Pero dice que después de las 62, o sea, después de las 69 semanas, dice aquí, Daniel 9:26. ¿Qué dice que pasará ahí? Lo tiene. ¿Qué dice que pasará después de esas 69 semanas? Del cumplimiento de este ungimiento del Santo de los Santos, ¿qué dice que va a pasar? Después de esas 69 semanas, ¿qué dice que va a pasar? Se le quitará la vida al Mesías. Parece ser que de acuerdo a esta revelación y de acuerdo a esa matemática, en el ungimiento del Mesías da inicio ya a las 70 semanas, a la última que falta, parece ser. Quiero aclarar que otros creen de que esa semana no ha comenzado, o sea que hay dos aquí interpretaciones. Que esa semana está reservada para después de a la tribulación. Podría ser, yo aquí no estoy aquí afirmando nada, porque yo le quiero decir que no soy un experto en escatología. Escatología es escatos de último y logía de conocimiento, estudio de los últimos tiempos. Yo no soy un experto en escatología, leo mucho, estudio mucho y a veces me pregunto cómo salen con estas convicciones. Y muchos han errado, que hasta dicen el fin del mundo se va a terminar en 10 años. Y grandes predicadores, hermano, no voy a mencionar nombres aquí, se equivocaron y pensaron que no íbamos a llegar ni al año 2000. Se acaba el mundo, no llegamos ni al 80, no llegamos ni al 90, no llegamos.
y van moviendo las fechas. Y por ahí escuché que dice uno, creo que 3 años, un tal mencionado de título de apóstol, ¿verdad? Porque ellos se creen que son expertos en escatología y pueden sumar aquí, sumar, y yo no sé cómo se atreven a predecir con exactitud que ya el fin del mundo se va a acabar en 3 años, 4 años, 5 años, o qué sé yo. Nadie puede, la Biblia lo dice claro, ninguno de nosotros podemos decir con certidumbre cuándo va a ser, hermano. Ni los ángeles del cielo, dice, aquí andan hombrecitos diciendo que ya recuerdo su matemática, ¿verdad? Dicen que el fin del mundo. ¿Y cuántos los mayas no han predecido con el calendario, o los aztecas también? De que el fin del mundo, que viene un meteorito, bueno, tantas cosas, ¿no? Lo cierto es que nosotros solamente tenemos que estar apercibidos que algo está pasando acá. Y como dije al principio, de que sí sabemos que Cristo viene y que sí sabemos que vendrá a juzgar a las naciones es claro. Así que afírmese el que tenga que afirmarse ya, no ande jugando ni detrás de los deleites carnales, sino afírmese ya en Dios, y no por miedo, sino que Dios nos está dando una oportunidad, hermano. No es por andar con miedo, que me voy al infierno, que va a caer un rayo, que viene un dragón, que viene... No, por eso no. Porque Dios nos va a librar de todo eso, a los que estamos en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que dice ahí que después de estas semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La clave aquí es después de estas semanas. Después de. Entonces la pregunta sería, ¿verdad? ¿Será que ya comenzó la 70 semana? ¿O qué fue lo que pasó acá, verdad? Porque aquí tengo un diagrama que muestra, ¿verdad? Lo opuesto. Digo lo opuesto porque aquí muestra que las 69 semanas se terminó con la muerte del Mesías y no con el ungimiento, y que falta la semana completa. Podría ser también, podría ser, otra vez, no estoy aquí afirmando, pero cuando veo esto, me parece ser como que sí entró a la 70 semana brevemente. O sea que de verdad, hermano, que cuando se venga a dar el rapto de la iglesia, y la iglesia sea levantada, porque nos vamos a ir los que hemos aceptado a Cristo y los que ya no andamos jugando. El que no está bautizado, hermano, le tengo que decir, se la va a ver bien dura después, porque la única manera para ser salvo va a ser que usted de verdad se muera de hambre, porque ahí es donde viene el sello de la bestia, vienen muchas cosas, el anticristo se manifestará y se va a tener que morir de hambre, se va a tener que sujetar al anticristo para vivir en la tierra, pero entonces negará a Cristo. Y si se niega al anticristo, pues se morirá de hambre, pero será un mártir usted. Yo no quiero vivir eso. No lo quiero vivir. Por eso es que sigo sirviéndole a Cristo. Y no es difícil, hermano. No es difícil, porque Dios es Dios de misericordia. ¿Cuántas veces nosotros fallamos, tropezamos, pero no nos damos por vencidos? El que se da por vencido, que es, pues, ¿para qué? Y anda viviendo deleites de la vida y todo eso. Entonces, pues, hay tiempo todavía. Entonces, yo pienso, a mi criterio, nadie me tiene que creer, que sí entramos a las 70 semanas. ¿Y por qué digo eso, hermano? Porque del ungimiento de Jesús, ahí en Mateo 3, a la muerte de Jesús. Lea ahora Daniel 9:27, mire lo que dice. Y es posible, ¿verdad?, que estas 70 semanas sí haya comenzado, como dije, en el ungimiento de Cristo, y se pausó en la crucifixión. Y de ahí comenzó lo que Jesús dice más adelante, lo vamos a leer en Lucas 21, ¿no? El tiempo de gracia, el tiempo para los gentiles y el castigo al pueblo de Israel, puede ser. Daniel 9:27 dice, y por otra semana, o sea, por otra semana, dice, confirmará el pacto. Por otra semana confirmará el pacto. Y luego dice, o sea, que dice que va a dar inicio la 70 semana, y va a confirmar el pacto con muchos. Pero dice ahí que a la mitad de la semana, de esa 70ª semana,
¿Qué dice que va a pasar a la mitad de esa semana? Va a cesar. Va a cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de esa semana 70. Otra vez digo que muchos creen que esto va a suceder, de acuerdo a este diagrama, que va a suceder en el tiempo de la tribulación. De esos 7 años a los 3 años y medio, ¿verdad? Pero aquí a mí me está diciendo, déjame ver aquí, en el Daniel 9:27, que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como dijimos, ¿verdad? Antes, Jesús fue crucificado entre 3 a 3 años y medio aproximadamente después de su ungimiento. Y eso está en Mateo 27, 50 al 51, lo que pasó ahí, cuando se le quitó la vida al Mesías. Y eso fue a la mitad ¿de qué? De la semana última, de las 70 semanas. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Note que aquí se le quitó la vida al Mesías. ¿Y qué dice que sucedió? Se rasgó el velo del templo. También sucedió otra cosa. Después de la muerte del Mesías, que fue por allá por el año 33 y algo más o menos, llegó el emperador Tito y destruyó la ciudad de Jerusalén. Bueno, ¿qué pasa aquí en lo que hemos escrito? Si comenzamos la semana 70 a la mitad de esa semana, sucedió la crucifixión de Jesús, se rasgó el velo. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Desde entonces se desató una persecución y ya no hubo más sacrificio en el templo. Aquí dice que hará cesar ¿qué? El sacrificio. ¿Cesó el sacrificio con la muerte de Cristo, sí o no? Sí. No hay más sacrificio del cordero y todo eso porque se rasgó el templo y todo eso. Y se desató una persecución horrible que fue profetizado en Lucas 21. Ahora sí vaya a Lucas 21, Jesús lo dijo claro. ¿Cómo se llama? En Lucas 21, si usted lee el capítulo desde el versículo 7 en adelante, las señales del fin, pero lo cierto es que en el versículo 24, porque usted lo puede estudiar ahí en su casa, dice, y caerán a filo de espada, dice el versículo 24 de Lucas 21, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora bien, será hollada Jerusalén, será destruida Jerusalén, habrá desolaciones, habrá persecución y el pueblo de Israel será dispersado. Ahora, ¿fue dispersado el pueblo de Israel, sí o no? Hasta el día de hoy, hermano, están dispersados en todo el mundo. Y en el año 70, o sea, 27 años después de la muerte y crucifixión de Cristo, vino, y eso está en la historia, cuando Jesús les dijo, Jerusalén, Jerusalén, le dijo, en Lucas 19:41, cuando Jesús predice esa destrucción de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Vaya usted y vea la destrucción de Tito, la destrucción de Jerusalén, y el templo fue destruido, porque no hay templo en Jerusalén hasta el día de ahora. Cesó el sacrificio, cesó toda alabanza, cesó todo lo que los judíos hacen en el templo hasta el día de hoy. No hay templo en Jerusalén. Vea la destrucción de Tito, el emperador romano, en el año 70. Ahí en YouTube puede ver, pero esto está evidenciado por la historia. Fue horrible lo que pasó ahí, hermano. Horrible. La sangre corrió como nunca, porque los romanos vinieron y sitiaron a Jerusalén. Exactamente lo que Jesús dijo aquí.
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo 23, del 37 al 39. Mateo 23 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada, ¿qué? Desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ahora ya no me van a ver más, desde ese sacrificio. Pero vienen tiempos de persecución sobre ustedes, ¿verdad? Vienen tiempos de desolación sobre ustedes. Vienen tiempos donde Jerusalén será sitiada, destruida, no dejarán piedra sobre piedra. Y fue cierto, hermanos. Hasta el día de hoy no han podido, quieren construir ese templo y quieren hacer eso. Pero la otra pregunta es: al Mesías no se le puede volver a matar, hermano. ¿Verdad que no? Ya se le mató. Entonces Daniel dice que se le quitará la vida al Mesías. Entonces por eso es que yo creo que esa semana 70 ya dio comienzo. Pero se pausó en ese momento que el Mesías fue crucificado y cesó el sacrificio. Ahí ya se cumplió la mitad de esa otra semana 70. Entonces en realidad lo que le falta al mundo son 3 años y medio. Para que vuelva, cuando Dios eche a andar ese reloj otra vez. O sea que estamos viviendo esos tiempos de los gentiles, esos tiempos que Dios le predijo a Jerusalén: por no haber conocido el día de tu visitación, te vendrán tiempos horribles, serás sitiada, serás desierta, te perseguirán, serás dispersada. Y eso es lo que hay hoy en día, dispersión. Por mucho que peleen, mire que aunque ya establecieron la nación de Israel, pero desde el 40 y algo años, 47, 48, no tengo la fecha exacta, pero aún siguen en guerra, siguen en dispersión, no hay paz. A cada día hay bombas y todo eso. O sea, todo eso, hermano. Y es que, hermano, fue feo lo que el pueblo de Israel hizo con Jesús al rechazarlo. Y eso mismo hace toda persona que rechaza a Jesús. Mire esto, tenga claro. No es por asustarlo, pero usted está despreciando el aceptar a Jesús y convertirse a Jesús. Usted dice: los judíos lo hicieron, pero mucha gente hoy en día lo siguen haciendo, negando a Jesús, hermano. Porque cuando Pilatos iba a condenar a Jesús, eso está en Mateo 27. Mateo 27, del 22 en adelante. Cuando Pilatos dice: ¿qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? ¿Qué voy a hacer con él? Le dice a la nación judía: ¡crucifícalo! Respondieron todos. ¿Por qué? Le dice Pilatos: ¿pero qué crimen ha hecho él? Pero ellos gritaban aún más fuerte: ¡crucifícalo! Todo aquel que no ha aceptado a Jesús y que no se quiere bautizar está en este grupo de crucificar al maestro. Está en este grupo. Y cuidado, porque dice: cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino más bien que se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de ese hombre, dijo, allá ustedes. O sea, se lavó las manos, ¿verdad? Y sabe, y mire lo que dijeron en el versículo 25: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Contestó todo el pueblo. Ay, hermano, mátenlo, crucifíquenlo, no lo queremos, lo detestamos. Eso hace toda persona que se niega a aceptar a Jesús, arrepentirse y buscar de Él y vivir una vida piadosa lo más que pueda, hermano. Algunos tienen miedo: es que pues voy a la iglesia y ya no puedo esto, ya no puedo lo otro. No, hermano, si la vida en Cristo es hermosa, preciosa, ¿sí o no? Es hermosa la vida en Cristo, hermano. Ahora, no pretendas aquí que vas a venir y vienes de vida de santulón: yo no tengo ningún error, yo soy perfecto. Y después comienzas a despreciar a otros y te vuelves un religioso también, porque lo mismo estás haciendo. Entonces, pues volviendo a lo de Lucas, que dijo: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que estos tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, pues aclaro aquí que esa mitad de esa semana que llegamos, ¿verdad?, en este cumplimiento de la palabra, pues ahí se le vino una persecución horrible a los cristianos de la muerte del Mesías en adelante, horrible. Y si leemos pues lo demás, lo que Jesús les dijo: vendrán tiempos donde serán presentados ante los tribunales. Y realmente yo quiero pensar que eso pasó cuando, pues imagínense cómo murieron
los primeros cristianos, hermano. Esa persecución horrible que hubo de los primeros cristianos. Hoy muchos dicen, la iglesia está bajo persecución, cuarentena, el gobierno. Hermano, no estamos viviendo ninguna persecución así. Estamos viviendo tiempos que tenemos que estar pendientes, que Dios tiene una agenda que hacer. Y Dios está azotando la tierra, mandándole una visita ahí, porque esta pandemia, por muy dura que sea, por mucha gente que se ha llevado, y se ha llevado a otros por ser desobedientes y cabezones y no quieren tomar medidas preventivas, y ya si así nos da, pues nos tocó. Yo me estoy cuidando, hermano, por eso no le doy un abrazo a usted, porque acabo de salir del hospital y una enfermera le estaba así soplando a mi esposa unas cosas ahí que no enchuflaban bien, y no toman precaución en los hospitales, hermano. Yo ahí pasé metido, gracias a Dios me permitieron estar dentro del hospital, porque en el otro no me permitieron. Pero yo dije, porque así tiene que ser. Si le va a dar a mi esposa, me va a dar a mí también. ¿Sí me entienden? O pasamos juntos o nos morimos juntos. Aunque usé mi mascarilla y mi desinfectante, yo quiero decirle, yo ando, ¿verdad?, armado. Aquí cargo mi botellita y me limpio las manos a cada rato. Yo voy a tomar prevención, no es que tenga miedo, prevención para todo. Si así me da y me muero, tampoco le tengo miedo a la muerte. Pero como dijo ahí un chapín guatemalteco, oigan, si me da el virus, dijo, ¿verdad? Ahí dicen que fue porque fui a Europa, no me digan que por burro de andar en el mercado o en las tiendas. ¿Sí me está entendiendo? ¿Eh? No vayan a decir que fue, digan que por lo menos fue a Europa y no digan que fui un torpe, ¿no? Entonces, si nos da, cuidándonos nos da, Dios, ayúdame, pero yo no provoqué ni tenté a Dios. Entonces, volviendo a esto, como dije, podría ser que el tiempo para los gentiles, ese paréntesis de la gracia, inició en la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Y desde ahí fueron dispersados, cesó el sacrificio. En esa mitad de esa semana 70, podría ser, ¿ok? Y de ahí hubo una pausa de tiempo hasta el día de hoy. Si es así, si fuese así como le dije, quiere decir que, contrario a lo que dice este cuadro, nosotros ya estamos dentro de la semana 70 a la mitad, ¿verdad? Si fuese así. Y todo a mí me señala que es así. ¿Alguien de verdad usted piensa que la forma que lo hemos presentado como que no es así? Si alguno de ustedes ha estudiado este tema antes, porque otra vez yo no estoy afirmando eso, pero todo lo que hemos leído acá pareciera que ya solo faltaría la mitad de la semana 70. Pareciera. Contrario a este diagrama que lo da que todo eso la semana 70 no ha comenzado. Es interesante, ¿verdad? No sé qué afirmarle en esa área. Lo único que le puedo decir, como dije al principio, ya estamos terminando, es que sea que hayamos entrado a la semana 70 y que se haya cumplido la mitad, y ahí, en el cese de ese sacrificio y la muerte del Mesías, se hizo una pausa al tiempo. Lo que le llaman, ¿verdad?, el paréntesis. Se abrió un paréntesis, tiempo de gentiles, porque Dios quiere dar tiempo a que, aparte del pueblo judío, se salven los no judíos, y eso somos tú y yo. Entonces pareciera ser que estamos en la pausa de ese tiempo para dar oportunidad a todo el mundo que sea salvo. Y por esa misericordia de Dios es que Él no ha echado el reloj a andar todavía de lo que falta. Sea que falte la semana completa, que serían los 7 años de esa gran tribulación, o sea que falte la mitad, lo cierto es que según nosotros creemos, y mi convicción también, es que ese reloj se va a echar a andar cuando suceda el rapto. Cuando Cristo venga a las nubes y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, los que estén vivos en Cristo, serán transformados y nos reuniremos con Él, y ahí comienza a echar el reloj de lo que falta. Sea que sea la semana completa, como dije, ¿verdad?,
O sea que sea lo último de la mitad, yo no pienso estar ahí ni ser parte de eso. Por eso día con día, dígame. Con referente al tiempo de los gentiles, Ajá. yo creo que no es que debemos que pensemos creyendo que estamos en ese tiempo, sino que toda la iglesia, todos, tenemos que creer que ya estamos en ese tiempo. Ya estamos en el tiempo de los gentiles. Sí, sí. Porque Jerusalén, el pueblo judío, ya fue disperso. Templo, ya no hay templo. No hay. La desolación, la persecución empezó desde la muerte de Jesucristo hasta el día de hoy. No ha terminado. Estamos en esa situación. Ahora, el tiempo de los 7 años, y yo quiero pensar, hermano, la verdad, no es para que todos lo crean, yo quiero pensar en esto, de que quizás estamos a punto de entrar, pero yo creo que no entrará la iglesia, porque entrarán aquellos que van a ser salvos, entrarán aquellos que se hayan quedado, los que hayan creído y en el camino se echaron para atrás y se quedaron. En el momento cuando Juan habla de los descapitados, o sea, de los que van a salvarse a través de esa tribulación, de lo que usted mencionó hace rato, Ajá. que usted no quisiera pasar por ahí, ni yo también quisiera pasar por ese momento. Amén. Porque esta es la última oportunidad. La última oportunidad. Y esta es la oportunidad de ahorita, de ahora mismo. Amén. Estamos viviendo todo. Porque todo, como un ejemplo, si mañana viniera Jesucristo por su iglesia y de los que están aquí el 50% no se van, esos son los que van a pasar ahí. Esos son los que van a pasar. Y entonces yo quiero pensar que de ahí va a empezar esos 7 años. Y que esos 3 años y medio, entonces en ese momento, esta es la oportunidad para todos aquellos que van a morir decapitados y todo. A donde empiezan los otros 3 años y medio, es donde estarán aquellos, entrará la gran tribulación, que el anticristo estará reinando y que ahí ya se acaba todo. De ahí empezarán los demás, pero los que hayamos sido levantados, ya no estaremos ahí. Eso es lo que yo creo. Es lo que yo pienso, no sé si estaré en algún error. No hay aquí error, ¿verdad? Para decir, porque sea como dije al principio, que falten los 7 años completos, o sea que 3 años y medio, independientemente, nosotros sabemos, como dice el hermano, que estamos en ese paréntesis que se abrió en ese tiempo para los gentiles de salvación. No te que borré aquí que lo había cerrado, pero no, es que ese paréntesis no se ha cerrado. Cuando ese paréntesis se cierre, es que ya vino Jesucristo. Ya nos llevó. Y ahí puede ser que falte la semana completa. Por ahí vamos a entrar cuando entremos a Apocalipsis un poco, ¿verdad? Donde podemos ver que podría ser que todavía falte la semana completa, que se reconstruya el templo, pero mi curiosidad es que al Mesías ya no se le puede matar. Por eso es que pienso que todo eso pueda ser, pueda que no. Lo que sí, como dice usted, hermano, es que se va a cerrar ese tiempo de los gentiles que estamos viviendo ahora, que empezó desde ese tiempo de Jesús que murió y la persecución y todo eso, pero todavía Dios está dando oportunidad para que muchos sean salvos antes de que suene la trompeta y Él venga. Y por eso es que está dando tiempo, para que cuando Él cierre ese paréntesis, viene por su iglesia y nos vamos. De ahí en adelante, hermano, sea que falte la semana completa o la mitad de la semana, los tiempos no van a ser buenos, ¿eh? Otra pregunta. Amén. ¿De dónde sacan los 70 años, que ya estamos culminando los 60 años, porque yo he escuchado mucho? Y sí, parece que tiene lógica, que cuando fue la guerra en el 1943, cuando Jerusalén, cuando los judíos fueron liberados como nación, o sea, fue reconocida como nación, muchos sacan que de ahí, para cumplir los 70 años,
son, ¿cómo está? Las 70 Semanas. ¿Sí? Del 1943 faltan 70 años para que hasta ahí se cierre. Bueno, hay muchas interpretaciones Sí. en cuanto al libro de Apocalipsis, pero yo no creo, soy de los que ya empezó ese proceso, no creo. Cuando entremos a estudiar el libro de Apocalipsis vamos a ver también diferentes interpretaciones, porque están los amilenialistas, es un término que ahorita después lo vamos a entender cuando estudiamos Apocalipsis, los premilenialistas, los postmilenialistas, porque el asunto eso. También están los que toman Apocalipsis de una manera espiritualista, ¿verdad? Otros, espiritualista quiere decir que Apocalipsis no es literal. Idealista también. Idealista, bueno, hay tantas, ¿verdad? Y otros que adoptan posturas como la que usted acaba de decir, que en realidad hay unos que dicen es que el milenio ya lo estamos viviendo, otros dicen no va a haber milenio, es simbólico, otros dicen sí va a haber, entonces hay un redijo ahí. Lo que sí, otra vez podemos, yo soy de los que creo que no ha comenzado nada todavía. Ese paréntesis, hasta que se cierre ese paréntesis, hermanos, que va a empezar esto, hasta que cierre ese paréntesis, ¿verdad? Que como vimos desde Daniel hasta acá, esas 70 semanas, básicamente ya se cumplieron las 69, eso seguro, ya se cumplió. De que si entramos a las 70, como yo lo expliqué, y hay evidencia en las escrituras que todo apunta, que pareciera que sí, o que realmente no hemos entrado a la semana 70, que son los 7 años, una de dos. Cuando se cierre ese paréntesis, o vendrá la semana completa, o vendrá la mitad de lo que falta, cualquiera que sea la situación, no va a ser nada bueno. Pero para mí todavía no hemos entrado completamente a ese periodo, hasta que se cierre ese paréntesis de la gracia, para que muchos todavía sean salvos. Así que pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Los que se han conectado, y lo que queremos dejar aquí claro es que no se ha cerrado ese paréntesis, hermano, de los gentiles, que la persecución está, la dispersión está, se mató al Mesías, pero él, con la muerte de él, ofreció esta apertura para los gentiles, para que los que aceptemos a Jesús, y no es solamente de palabra, porque yo acepto a Jesús, no, tienen que venir los hechos. Me voy a apartar del pecado, voy a arreglar mi vida, voy a comenzar a vivir piadosamente de aquí en adelante, lo más que se pueda. Porque cuando se cierre ese paréntesis, puede ser que uno ya se haya muerto, porque no sabemos de verdad, no podemos decir ya, ¿verdad? Con esta pandemia muchos comienzan a decir el tiempo final, que por ahí el que salga a la calle se va a morir, y que no sé qué, y empieza un redijo de cosas, hermano. No podemos decir que ya el fin del mundo va a ser el otro año, ni en 3 años. No lo sabemos. Lo que sí puedo decir es que hay tantas cosas que están sucediendo hoy en día, más seguidas, más a menudo, porque siempre ha temblado la tierra. Han habido pandemias, han habido calamidades, han habido pestes. ¿Qué no ha habido? Pero hermanos, en los últimos 30 años, ¿no? Solamente en este milenio que entramos, del 2000 para acá, han habido como 6 o 8 pandemias. Y esta es la más fuerte de este milenio, pero no la más fuerte que ha sucedido en la historia. Esta no es la más fuerte. Entonces yo quiero pensar, ¿verdad? Vienen terremotos, vienen esto, tiembla, está la tierra ya gimiendo, temblando, casi la tierra todos los días. Contrario a que se daban terremotos cada 100 años, cada 700, 500 años, hoy en día sí, mano, rapidito. Entonces, pues como dijo, ¿verdad? Jesús mismo, pongan atención a las señales de los tiempos, que mi tiempo está cerca. Y ustedes lo que tienen que hacer, dice, guíos y levantar vuestra cabeza, porque el tiempo de nuestra redención está, ¿qué? Cerca. Pero ese cerca no lo sabemos. También para la próxima vez vamos a hablar eso del rapto, porque muchos dicen que por muchos años no se hablaba del rapto, y que esta teología es nueva, es moderna. Y vamos a hablar por qué. ¿Por qué es que hubo un tiempo donde no se habló y cesó? Y luego, ahora últimamente, en los últimos, dicen por ahí 200 años, qué sé yo, se ha venido promoviendo, y más ahora en estos días, el rapto. Y hay muchos predicadores que ya dicen, nosotros no creemos en ese rapto, y ahí es donde vienen tantas interpretaciones, pero yo sí lo creo.
Y le diré por qué, sí lo creo, y por qué es que por mucho tiempo, más de un milenio por ahí así, un milenio y medio, o más quizá, no se habló del rapto. Pero los apóstoles sí lo hablaron. Pero Pablo lo habló y lo ha escrito. Y eso vamos a entrar en la próxima vez. Pero ¿por qué? Misterio, dijo Pablo. ¿Sí? ¿Y por qué los que vinieron después, después de los apóstoles, callaron y no enfatizaron esto de que el rapto, el sonar de la trompeta, no siguieron mucho eso de Pablo? Y porque últimamente se ha venido hablando del rapto, y por eso muchos predicadores que se la creen que todos lo saben, dicen, por eso no creemos mucho, porque si no lo hablaron por este tiempo, ¿cómo es que ahora, aquí rápidamente, hello? Pues claro, porque Jesús quiere que sepas que es real, ¿no? Pero eso vamos a hablar después. Muchas, ¿verdad?, maneras de interpretarlo. Falte la semana completa o los 7 años completos, o falte esa mitad. Nosotros no estamos aquí para decir con seguridad, ¿verdad?, qué es exactamente lo que falta. Lo que sí sabemos es que viene el rapto, viene la venida de Cristo, viene el sonido de la trompeta, y tú y yo tenemos que estar listos y preparados para irnos con Cristo Jesús. Amén.